conjuntamente con la esclera forma parte de la túnica más externa del globo ocular, o sea, la fibrosa o de protección. La córnea es un elemento duro, resistente, que tiene fibras, igual que la esclera. La diferencia es que la córnea es transparente y la esclera es opaca. ¿No es cierto? Anatómicamente tiene diámetros, espesores y curvaturas. Por ejemplo, ahí tenemos los rayos de curvatura, tanto el externo como el interno. Como vemos, una semiesfera, abombada, transparente, o sea, vascular, ¿no es cierto? Pero está ricamente inervada. Tiene un diámetro externo y un interno y un espesor que va desde 540 en el centro, 540, hasta 700 en la periferia. O sea, la córnea más gruesa en la periferia y en el centro. Igualmente tiene un diámetro que oscila de 10 a 13 milímetros. ¿No? Acá en este esquema es de 11.7, el promedio, pero va de 10 a 13. Córneas de menos de 10 se llaman microcórneas, son córneas pequeñas. De ejemplo, por ejemplo, microoftalmos, o sea, cuando hay una normalidad, digamos, de nacimiento, en el cual el diámetro ocular es más pequeño, entonces la córnea también. Entonces, menos de 10 milímetros es una microcórnea. Más de 13, megalocórnea. Ejemplo, glaucoma congénito, en la cual tenemos una córnea elongada mayor del diámetro de 13 milímetros. Aquí tenemos histológicamente la córnea tiene 5 capas. De afuera para adentro tiene un epitelio, está formado de 5 o 6 capas de células, 5 o 6 capas de células altamente regenerables y están también ricamente inervadas por el quinto 1, es decir, la rama oftálmica del quinto nervio, o sea, el nervio trigémino a través del quinto 1 y los nervios ciliares largos. Esto es quinto. El epitelio es altamente regenerable y como ven en las siguientes láminas es más o menos 5 o 6 capas de células, las cuales tienen una membrana basal y son más altas a medida que se acercan a la membrana basal. Luego tenemos la capa de membrana de Bowman, la cual ven ustedes que no tiñe con el colorante, es altamente resistente, bastante dura y resistente, pero que no se regenera cuando hay una lesión. ¿Cierto? Está formada por condensación de fibras. La siguiente es la capa más importante, más grande, más extensa de la córnea llamada endotelio, estroma. El estroma está formado por fibras de tejido conectivo, las cuales están unidas por un cemento y tienen un mismo índice refractivo entre ellas. El índice de 1.375 es el índice que une a estas fibras y las mantiene unidas justamente por la presencia de un pegamento o un cemento. Es un pegamento derivado son sustancias sulfatadas, derivadas del conductín sulfato y del queradón sulfato. Estas sustancias forman parte del cemento que une a estas fibras y las mantiene con mismo índice refractivo y le da transparencia, ¿no? El estroma es la porción más importante de la córnea y es la que permite también el metabolismo a través de una célula llamada queratocitos, que están ubicadas acá los núcleos entre las fibras de la córnea y son metabólicamente las que mantienen el metabolismo de la córnea. Como ustedes saben, no tiene vasos. Entonces su metabolismo es básicamente aerobio y anaerobio. Metabolismo aerobio a través del oxígeno del medio ambiente. Aquí por delante está la película lacrimal que vamos a estudiar después, posteriormente, y ahí el oxígeno. Se encarga del metabolismo de los 2 tercios externos de la córnea. Y luego del tercio interno, básicamente a través del humor acuoso, que está ubicado a este nivel. Luego tenemos la capa membrana de Descemet, la cual es muy elástica. El estroma también se regenera cuando hay lesión. La regeneración estromal está a cargo de los queratocitos. Luego tenemos la membrana de Descemet, la cual es bastante elástica, formada por colágeno de tipo 4. Cuando hay lesión también se puede regenerar. Uno, al examinar un paciente puede ver unas pequeñas líneas, ¿no? Al examen externo, una lámpara hendidura. Esas son estrías en Descemet, las cuales después de un tiempo ya no la va a ver, o sea, quiere decir que se ha podido regenerar. Luego tenemos finalmente la capa endotelial o endotelio de la córnea. Está formada por una sola capa de células de aspecto poligonal, pentágonos o hexágonos, ¿no? Con núcleos grandes, bastante metabólicas activamente y que uno nace con cierta cantidad de células. A medida que va envejeciendo van perdiéndose las células ya por oxidación. Pero esta capa no se puede regenerar, entonces son células que no se regeneran. En consecuencia va a haber espacios que van a tener que ser cubiertos, hay una especie de hipertrofia de la célula. Obviamente van a aumentar de diámetro y de tamaño para cubrir los espacios, pero va a llegar un momento en que no van a poder ya crecer y cubrir el espacio.
Entonces, cuando existe aproximadamente 3.000 células al nacimiento, se puede decir que es una córnea normal. Luego se va perdiendo y aproximadamente a partir de los 40 años podemos tener ya menos de 2.000 células en un paciente. Le hacemos un examen y luego vemos que el número de 1.000, si tenemos menos de 1.000 células por milímetro cuadrado de endotelio, sí es posible que esta córnea sufra una descompensación, es decir, el humor acuoso que está acá, a través de los espacios ingresa. Dentro de estas células también se encuentra, por ejemplo, una bomba de sodio y potasio, la cual regula también el medio interno de la córnea y lo mantiene en equilibrio con el humor acuoso. Por eso la córnea en general se dice que es hidrófoba, es decir, rechaza el agua en forma natural. La película lacrimal que le decía está por delante, su grosor es de 6 a 10 micras, muy delgada. Está formada por 3 capas, de afuera hacia adentro. La más externa, la que está en contacto ya con el oxígeno, se denomina capa lipídica o grasosa, ¿no? Está formada por la secreción de las glándulas de mebomio de los párpados y de Sayce y de Moll también en los párpados, pero están ubicados en el borde libre. Infección de mebomio, orzuelo interno; infección de Sayce y de Moll, orzuelo externo. El cuadro infeccioso es diferente al cuadro de obstrucción mecánica degenerativo que se llama chalazo. El chalazo es inflamatorio, es una reacción inflamatoria por obstrucción mecánica. Sin embargo, la infección aguda se denomina orzuelo. Meibomio, orzuelo interno, y Sayce y de Moll, que están ubicados en el borde libre, orzuelo externo. Se han encargado de la capa lipídica de la película. ¿Qué hace la capa lipídica? Es como un tapón, ¿no? Impide la evaporación de la película lacrimal. Luego tenemos la capa acuosa, que es la más grande, la más importante, la más gruesa de la película lacrimal. Está producido por las glándulas principales, que están ubicadas en el cuadrante superexterno de la órbita, ¿no? Y las accesorias de Krauss y Goldring, que están ubicados en ¿dónde? En la conjuntiva. Krauss y Goldring son pequeñas glándulas conjuntivales. La conjuntiva, ¿qué cosa es? ¿Forma parte del globo o no? Anatómicamente no, es un anexo. ¿Ya? Es un anexo. Entonces la conjuntiva, como anexo, tiene sus glándulas numerosas, entre ellas las caliciformes, pero las de Krauss y Goldring están ubicadas y secretan la capa acuosa. La capa de mucina, la capa acuosa, su función es la hidratación, la humectación, básicamente. La capa de mucina, la función es de evitar, mantiene la tensión superficial, o sea, uniformiza toda la película, ¿no? La capa de mucina. Está producida por las caliciformes, las glándulas en la conjuntiva, o Glovet cells, ubicadas también en la conjuntiva, ¿no? Estas células caliciformes tienen una particularidad: su metabolismo depende de la vitamina A, o sea, de los carotenos. Si tenemos un paciente con déficit de vitamina A, obviamente va a tener falta de la capa de mucina, o sea, un síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco es la insuficiencia de la película, insuficiencia. Puede estar ausente, inclusive puede estar normal la producción en volumen, pero es insuficiente para las necesidades del paciente que estamos en este momento viendo. Entonces, la capa de mucina es importante porque también mantiene la tensión superficial de la película. La córnea tiene 3 funciones: transmite la luz porque forma parte del eje visual, ¿cierto? Si está transparente, el eje visual va a estar normal. Protege al ojo, obviamente por su gran dureza, viene del latín corneus, que significa cuerno, y refracción es el órgano con mayor poder refractivo del globo ocular. 43 dioptrías es el valor normal de la potencia de la córnea. Si tenemos córneas de menos de 43, se llama córnea plana y no requiere una córnea de bajo poder. Por el contrario, córneas de más de 43 dioptrías de poder son córneas curvas de alto poder refractivo. Cuando hay diferencia entre estos poderes, se denomina astigmatismo corneal. El astigmatismo puede ser corneal, puede ser lenticular o puede ser mixto. Pero en el caso de la córnea, cuando ese astigmatismo es en la mayor cantidad, está representada por la córnea. Y es la diferencia entre sus diámetros la que nos establece la cantidad de astigmatismo que pueda tener el paciente. ¿Cómo examinamos una córnea? Con una lupa y una linterna basta, puedes ver el abombamiento de la córnea. Con la biomicroscopía y la lámpara hendidura nos va a permitir ver inclusive lesiones en las capas, porque es un microscopio, ¿no? Y ponemos la hendidura que va a diferenciar qué capa de la córnea está lesionada. Con la queratometría medimos la curvatura en los 3 milímetros centrales. Si queremos una medición más profunda de toda la córnea, usamos una topografía corneal. Ahí sí nos va a medir las curvaturas en toda la córnea, el grosor en toda la córnea. La paquimetría, entonces, el espesor corneal
540 es acá, 540 micras en los 3 milímetros centrales. Entonces la topografía es más completa obviamente que una PACI o una queratometría. Con la microscopía endotelial vamos a medir la densidad del endotelio, como les decía, ¿no? Una persona a los 40 años puede llegar a tener hasta 2400 células, que es considerado normal. Se van perdiendo aceleradamente. Si tenemos menos de 1000, es posible que la córnea sea descompensada y obviamente no vamos a poder operar, no vamos a poder hacer ninguna cirugía acá, por la gran posibilidad que la córnea sea descompensada, ¿no?, en un acto quirúrgico. La estesiometría nos mide la sensibilidad corneal, que puede perderse en una serie de patologías que vamos a ver posteriormente cuáles son las patologías que producen la pérdida de la sensibilidad de la córnea. Acá tenemos una topografía coloreada para efectos docentes, acá 43, ¿no?, más o menos esta altura. Entonces esta córnea, si se dan cuenta, es muy plana en la periferia y ligeramente curva, alcanzando valores casi normales en el centro, ¿no? Para eso sirve también la córnea, la topografía, y podemos también ver inclusive el grosor corneal. Las anomalías congénitas. La más frecuente de estas anomalías es la anomalía del síndrome de Peter. Son anomalías congénitas de toda la parte anterior del globo ocular, o sea, llamadas segmento anterior. Tenemos el triptoftanos, que se llama ausencia de córnea, microcórnea, menos de 10, megalocórnea, más de 13, esclerocórnea también, que es una entidad que la córnea es reemplazada por tejido opaco. Y dentro de estas anormalidades, la más común es la anomalía del síndrome de Peter, que tiene una triada de lesiones. En este caso, la anomalía del síndrome de Peter tiene la presencia de una opacidad corneal que se llama leucoma, o sea, toda opacidad de la córnea es leucoma. Toda opacidad de la pupila se llama leucocoria. Por eso de ahí el término. Entonces, leucoma, hablamos de opacidades corneales. Tenemos adhesiones del iris al borde del leucoma, o sea, se llama sinequias anteriores o sinequias anteriores, y aposición de cristalino leucoma o catarata, ¿no? Entonces, la tríada del síndrome de Peter: leucoma, sinequias y cataratas. Por ejemplo, un recién nacido que viene, ¿no?, así, probablemente sea síndrome de Peter, ¿no?, porque esto es un leucoma, ¿no? Debajo de esto se encuentra ya un cristalino opaco, una catarata y una sinequias. Este es un esclerocórnea. O sea, el tejido corneal es opaco. En cuanto a las infecciones de la córnea, tenemos las virales, las bacterianas, las micóticas y las de amebas, ¿no? Las virales, herpes simple, herpes zóster y otras infecciones virales. Herpes simple, la presencia de queratitis dendrítica, o sea, la lesión es forma arborescente. O sea, son unas lesiones irregulares, epiteliales generalmente ya no penetran más, pero son irregulares como ramas de un árbol. Y cuando nosotros tenemos una sospecha, le colocamos un colorante llamado fluoresceína, colorante naranja, obviamente estéril, y le ponemos la luz azul de cobalto de la lámpara de Tibur y vamos a ver lesiones así, ¿no?, fluorescentes, de aspecto arborescente, epiteliales, que tiñen. Esto sería una queratitis dendrítica o una úlcera dendrítica por herpes simple. La diferencia con las lesiones por herpes zóster, en el caso de la córnea, son que las lesiones por zóster son algo más pequeñas, no son tan grandes como las herpes simples, son en mayor cantidad, pero el tamaño es menor a las lesiones por herpes simple. En este caso hay lesiones dérmicas, porque se afecta el quinto 1, acá también es quinto, no tercero, a su vez a la rama oftálmica, que es la rama quinto 1, la que es tomada por el virus de varicela zoster, y la nasociliar, que es una de las ramas terminales de del nervio oftálmico. Esto genera el signo de Hutchinson, que es lo que se ve cuando las lesiones dérmicas están en la punta de la nariz. En el herpes simple, la presencia del anillo de Wesley es patognomónico. Este es un anillo blanquecino que se presenta en pacientes con queratitis herpética, es anillo de Wesley, y el signo de Hutchinson, que se ve por lesiones en la punta de la nariz en pacientes con herpes zóster. Entonces, aquí el tratamiento es básicamente sistémico. Cuando el tratamiento para herpes simple es local, ¿no?, básicamente con aciclovir o un antiviral en forma de ungüento. En cambio, el herpes zóster, aparte del ungüento, hay que darle por vía oral, tanto aciclovir o otro antiviral, como también soporte con analgésicos y vitamina B, porque es bien dolorosa la lesión. Estas infecciones virales también pueden estar relacionadas a cuadros diversos, y acá lo que importa es la presencia de inflamación en la córnea, es decir, lesiones de queratitis.
¿Y cómo es la queratitis viral? Son queratitis de sitio puntiforme, o sea, puntadas, se llama así, porque son lesiones puntiformes epiteliales, ¿cierto? Pero no son patognomónicos, o sea, puede ser que esté también en una bacteria. Entonces aquí la clínica es importante, ¿no? Si hay presencia de anetopatías, obviamente vamos a pensar en un cuadro viral, cuadros de Epstein-Barr, por ejemplo, en embarazadas, la conjuntivitis hemorrágica epidémica, ¿no? Que está relacionada con queratitis cuando es bilateral, con ojo rojo y lagrimeo y secreción no tan abundante, de inicio súbito y es bilateral, probablemente sea viral. Entonces, si tenemos las lesiones queratíticas, ya pues hacemos el diagnóstico y el tratamiento es básicamente de soporte aquí, ¿no? Evitar dar antibióticos en una primera fase porque es autolimitante, pero sí dar descongestionantes, lágrimas en algunos pacientes, evitar los corticoides también porque el corticoide está contraindicado en las primeras fases del cuadro viral, podría exacerbarlo, ¿no? Luego tenemos las bacterias tienen que haber factores predisponentes, tanto exógenos, relativos a la inmunidad, digamos al ambiente, es decir, a la patogenicidad de la bacteria involucrada, y los endógenos relacionados a la inmunidad del paciente. Si esto está en desequilibrio, va a haber una infección bacteriana. Si es una bacteria muy patogénica, digamos, muy activa, sí va a haber una lesión, pero también tendría que haber inmunidad disminuida. Eso se ve, por ejemplo, en pacientes con síndrome de ojo seco, otra vez. ¿Por qué? Porque la película de Freeman tiene anticuerpos. En la capa acuosa, sobre todo, existen inmunoglobulinas, lisocimas, las cuales contribuyen a mantener el equilibrio aquí, ¿no? Entonces, si hay un síndrome de ojo seco, el factor endógeno está, digamos, importante aquí, puede ocasionar un desequilibrio y una infección bacteriana. La mayor etiología de la queratitis por bacterias es Staphylococcus aureus. Pero a veces cuando el factor endógeno es muy fuerte y es muy patogénica esta bacteria, lo que produce ya es úlcera, es decir, lesiones mayores. Las úlceras bacterianas son lesiones amplias del epitelio, son lesiones irregulares, son lesiones con, digamos, con bordes irregulares, con lesiones a veces satélites a un costado y que cursan sobre todo con la presencia de pus en la cámara anterior, eso es hipopio. Entonces, hipopio es un signo muy importante que está presente básicamente en las infecciones por bacterias, o sea, en la queratitis bacteriana. En la siguiente, la queratitis fúngica o por hongos, no hay hipopio. Entonces, eso es una diferencia importante. En el caso de las queratitis por hongos o micóticas, en este caso hay dos tipos de etiologías, las filamentos y las levaduras. La más común de todas es el Fusarium, es la más común de todas las infecciones micóticas, que es el hongo que está en los alimentos, ¿no? Que forma una capa verdosa en alimentos, es el Fusarium. Luego tenemos después el Aspergillus, que se encuentra básicamente en agricultores, o sea, es decir, está ligado a aquellas personas que trabajan con plantas, y finalmente la cándida, que es una levadura que más o menos se ve en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Aquí el tratamiento de una bacteria es al inicio empírico, ¿no es cierto?, con antibióticos tipo quinolonas de tercera o cuarta generación o gotas reforzadas. Lo ideal sería encontrar la etiología y el antibiograma respectivo haciendo cultivos del hipopio, ¿no? La ideal sería extraer una muestra de hipopio para llevarlo al laboratorio, ¿no? Y muchas veces es aséptico, ¿no? Ahí habría un problema para cerrar el tratamiento, pero en la mayoría de pacientes viene ya el resultado del cultivo y el antibiograma. Las infecciones micóticas, el tratamiento es con natamicina, que es un antimicótico bastante efectivo, pero bastante caro también. Si no hay natamicina, podríamos hacer preparados con imidazólicos como el fluconazol o el fluconazol. Lo preparamos y eso también puede servir como un tratamiento, hasta se puede decir empírico, para una infección por hongo, ¿no? Finalmente, por amebas, ¿no? Las amebas son organismos de vida libre que se encuentran en las aguas estancadas. Entonces, esto es, por ejemplo, pacientes que usan lentes de contacto, digamos, esporádicamente, ¿no? Que no le dan un buen mantenimiento, o sea, no le cambian el agua, la solución de conservación, ¿no? Entonces, obviamente, esa agua pasan a veces meses y está ahí, puede entrar una ameba, ¿no?, que está en el ambiente y ocasionar lesiones muy severas en la córnea, ¿no? Esta es una úlcera micótica, para que vean que es una úlcera con bordes más regulares, pero que no cursa con hipopio, ¿no? Aquí está una úlcera por ameba destructiva, ¿no?
Generalmente son lesiones y lamentablemente no hay un tratamiento específico para esta lesión, para esta patología. Luego tenemos las inflamaciones. En nuestro medio lo más frecuente es la queratitis estromal o intersticial, es decir, cuando el estroma se inflama, el estroma es por tuberculosis. Paciente con tuberculosis, generalmente pulmonar, inclusive en tratamiento, que tiene una déficit visual bilateral, hay que pensar en queratitis estromal o intersticial. Si tiene un déficit bilateral no tan agudo, probablemente una neuritis tóxica, ¿no? Por el antibiótico que está recibiendo. Pero bilateral hay que pensar en tuberculosis, es la más frecuente en nuestro medio. Son lesiones estromales de aspecto blanquecino, similares a estas lesiones de acá. Este es un paciente con sífilis terciaria, con sordera, pero son lesiones muy similares a las fotografías acá, ¿no? Un estroma muy opaco. Esto de acá, el tratamiento es de la enfermedad de fondo, o sea, si vamos a tratar interconsulta respectiva a la especialidad, ¿no es cierto? Y en el caso de oftalmología, de repente, si no está contraindicado, darle un antiinflamatorio. Puede ser un AINE, meloxicam, diclofenaco, mepafenaco en gotas, o si no, corticoides, si no está contraindicado. Si podemos usarlo, mejor, porque eso va a resolver el cuadro de inflamación, mientras se le da su tratamiento específico, si no está contraindicado. Dentro de otras causas, enfermedades inflamatorias, la úlcera de Muren. Hemos puesto acá una fotografía de una úlcera de Muren. Esto se ve en pacientes con problemas de enfermedades del colágeno, artritis, lupus, ¿no? En las cuales ahí ve una úlcera destructiva totalmente que entra por la periferia y inmediatamente, si no hay tratamiento, puede llegar acá y desprender la córnea porque prácticamente la destruye en la periferia. La úlcera de Muren, el tratamiento es básicamente de la enfermedad de fondo, o sea, tratar la artritis o el lupus, pero corticoides de altas dosis en la córnea también pueden ser de alguna manera detener, porque lo que se trata es detener, porque ya las lesiones son permanentes, pero hay que evitar que se produzca una ectasia corneal, o sea, ectasia significa que la córnea se perfora, ¿no? Entonces eso hay que evitar. Úlcera de Muren. En cuanto al ojo seco, que es un desorden en la superficie, ¿no? Básicamente la más común de las desórdenes de la superficie corneal se denomina síndrome de ojo seco. Como todo síndrome es común a varias enfermedades. Entonces, básicamente los síntomas de ojo seco, el más importante es la sensación de cuerpo extraño, ¿no? El paciente refiere, doctor, tengo una tierra dentro del ojo, cada vez que parpadeo me raspa, ¿no? Siento como que algo viene en la vista. Eso es la sensación de cuerpo extraño, el síntoma más importante. Además hay otros, obviamente. En cuanto a los signos, básicamente tenemos que buscar signos de calidad y cantidad de la película lacrimal. O sea, calidad, digamos, el examen más importante es el RUT, ¿no? El Reichenstein o RUT, que mide la cantidad de segundos que la película lacrimal es estable. Normalmente es más de 10 segundos. Más de 10 segundos de estabilidad de película ya es un RUT normal. Menos de 10 estamos hablando de una alteración, una insuficiencia. Y la prueba cualitativa más importante, la cuantitativa, es las tiras de Schirmer, ¿no? El test de Schirmer lo utilizamos con unas tiras y para ver la secreción lacrimal, tanto la total como la refleja y la basal. Este test de Schirmer es la mejor manera de medir la cantidad de lágrimas. Ambos son complementarios. Es mejor hacer ambos tests, que lo podemos hacer en consulta externa, no demora más de 5 minutos, son rápidos, para ver cuál es la que está más alterada. Muchas veces es más la calidad que la cantidad. Otras veces es la cantidad en realidad también de la secreción. Hay que establecer eso y luego ver en lo posible la causa, ¿no? La causa más común en nuestro medio, la exposición. Y dentro de la queratometría por exposición es el uso de tecnología, es la causa más frecuente. ¿Cierto? Siempre uno tiene ya sensación de cuerpo extraño, ardor, cuando usa mucho rato la computadora, el tablet, el celular, todo lo que sea pantalla. Lamentablemente la frecuencia de parpadeo se ha estudiado es menor, que normalmente debería ser cada 6 a 8 segundos, se hace a veces cada 20 a 30 segundos. Entonces demora demasiado el parpadeo, entonces queratopatía por exposición es la causa más frecuente. A nivel corneal, las demás son estas, ¿cierto? Ahí está la xeroftalmia, que les decía que la deficiencia de vitamina A en muchos pacientes, sobre todo niños, trae que la capa de mucina sea la deficitaria, ¿cierto? Entonces
síndrome de ojo seco por serotonina o deficiencia de vitamina A. El uso de lentes de contacto también, el exceso del uso de lentes de contacto puede producir que no haya un buen metabolismo de la córnea. El oxígeno falta, no hay metabolismo obviamente y la película queda alterada porque el lente impide la presencia física de la película por encima del epitelio. Entonces también va a haber un ojo seco, pero por el uso excesivo del lente de contacto. Otras causas son las enfermedades inflamatorias, ¿no es cierto? Las enfermedades del colágeno. Otras son infecciones como la acné rosácea, por ejemplo, causada por una bacteria gram negativa. Aquí lo que faltaría sería las enfermedades inflamatorias, ¿no? Las enfermedades llamadas del colágeno o inflamatorias, que son una causa importante, el síndrome de ojo seco, sobre todo la AR, ¿no? La artritis reumatoidea, como un ejemplo típico. En la artritis reumatoidea la capa deficitaria es la capa de acuosa, ¿no? La capa acuosa, porque están tomadas las glándulas principales por los fenómenos inflamatorios de la enfermedad. Aquí el tratamiento va de acuerdo a la causa en lo posible. Si no lo establecemos, si es una exposición, pues a limitar un poco el uso de tecnología, pero usar lubricantes, ¿no? Sustitutos lacrimales se llaman. En lo posible, sin preservantes o con preservantes biodegradables, para evitar también hasta la alergia a preservantes que muchas personas tienen. Entonces podemos establecer un diagnóstico dando tratamiento con lubricantes o sustitutos lacrimales hasta inclusive ver la causa, que sería lo ideal. Porque en tratar la causa mejoraríamos el problema. Las degeneraciones corneales son cambios involutivos por la edad. La más frecuente es del arco o halo senil o gerontoxo. Y se ubica la aparición de este halo es por cuadrantes. Entonces muchas veces a un paciente se asusta porque parece que el ojo tiene una nube, ¿no? Al costado, color blanco, que ha salido. Entonces si nosotros vemos un halo senil de este tipo, simplemente es una degeneración corneal periférica que no va a afectar la visión, pero se presenta por cuadrantes, no es que salga de frente en los 4 cuadrantes, sino aparece por cuadrantes. Esto es la degeneración corneal más frecuente y usualmente no tiene tratamiento. Luego tenemos los depósitos corneales de diversas sustancias. Aquí falta la enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular, que es una enfermedad congénita que afecta al hígado y produce cataratas, ¿no? Hepatolenticular. La enfermedad de Wilson produce depósitos de cobre, porque el metabolismo del cobre es el que está alterado. Entonces, ¿qué pasa? El cobre se deposita en el cristalino y produce cataratas. Y también en la córnea, produciendo un halo de color azulino llamado anillo de Kaiser-Fleischer, que es el anillo de la enfermedad de Wilson. Faltaría poner acá. Otras enfermedades, como la de Terrier, también podría presentarse en algunos pacientes y es periférica, básicamente. Acá tenemos una queratinopatía en banda, eso se llama así porque parece una banda. Acá hay depósitos de calcio en la membrana de Bowman. Una degeneración nodular se llama de Salzman, periférica también, a veces también puede estar al medio, y de Terrier, ¿no? Donde hay lesiones acá blanquecinas y una lesión hiperpigmentada periférica. Las distrofias, por el contrario, no son degeneraciones, sino no se presentan en gente en tercera edad, sino generalmente se presentan en gente joven. Primera, segunda década de la vida se inician. Son bilaterales, generalmente, son progresivas también, o sea, se inician y poco a poco va avanzando la enfermedad. Son en gente joven, son lesiones por una mala arquitectura de las células de la córnea. Entonces se dividen según su presentación anatómica en anteriores, o sea, afecta el epitelio y la membrana de Descemet, las estromales, solamente el estroma, y las posteriores afectando la Descemet y el endotelio. Ahí están los diversos tipos de distrofias, de acuerdo al patrón que dan es el diagnóstico. Por ejemplo, acá hay un patrón en hojas de trébol, de Rice Buckley, así se llama, del oftalmólogo inglés que lo, digamos, diagnosticó. Esto se llama distrofia de anteriores, ¿no? De Rice Buckley. Esta es una distrofia estromal en forma de retroreticular, una distrofia estromal en forma de mancha somacular, una distrofia del endotelio, se llama córnea butata, con el endotelio que faltan partes y otras hay, entonces hay una especie de gotas endoteliales, córnea butata, y esto puede ser predecesor de una distrofia de Fuchs, que es algo más severo en parte del endotelio.
Las otras distrofias son las más frecuentes. Estas no son tanto, son relativamente raras, pero las ectásicas, la más frecuente es el queratocono. El queratocono, como toda distrofia, se inicia en gente joven, primera y segunda década, es progresivo, bilateral, y son pacientes que se quejan de lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, escozor. Jóvenes que no piensan mucho que es una alergia, todo, y paran con escozor y lagrimeo. Lo que pasa es que en estos pacientes el astigmatismo corneal que tienen cada año es más alto, cada año es más fuerte, más alto. Inicia en 5, 4 y va hasta más de 7, 8 dioptrías de astigmatismo. Su medición de la curvatura de la córnea, o sea, su queratometría, es de más de 50 dioptrías en su meridiano más curvo. O sea, y esto se denomina queratocono. Más o menos el aspecto de un paciente visto de costado es así, ¿no? Con una córnea muy curva. Si el paciente mira para abajo, el párpado inferior se va a deformar por la curvatura. Se denomina síndrome de Manson y es patognomónico del queratocono, el síndrome de Manson, ¿no? Cuando el paciente lo hacemos mirar para abajo, vemos que el párpado inferior se deforma en forma de punta, ¿no? Hay 3 grados, de acuerdo a su gravedad. El primer grado se puede tratar con lentes de contacto terapéuticos para estabilizar la córnea. Cuando ya es mayor y progresa a segundo grado, más astigmatismo, más curvatura, se puede emplear una técnica llamada de cross-linking, el cual estabiliza la córnea, sobre todo el estroma, y o la colocación de unos anillos, ¿no? Unos anillos acá que van a también estabilizarlo, porque estos son progresivos, pueden avanzar. En el caso del tercer grado, ya muy severo, aquí ya lo que se tiene que hacer es un trasplante corneal. No hay otro tratamiento para este tipo de afecciones corneales. El queratoglobo también es frecuente, y ven ustedes acá, que es una córnea en forma de globo a diferencia del anterior. Pero su patogenia es muy similar, también tiene 3 grados y el tratamiento también es muy similar en las 3 formas que el queratoglobo. Luego tenemos los tumores en la córnea, los más frecuentes ¿cuáles son? Los dermoides. Los congénitos benignos llamados dermoides son los más frecuentes, son benignos, epiteliales, de rápida y fácil extracción. Los dermolipomas, que son algo más grandes, con inclusiones dérmicas. El tercero es el carcinoma in situ, que se llama maligno, pero epitelial, llamado in situ porque solo coge epitelio, no penetra hacia el estroma, ¿no? Son más epiteliales. Y finalmente los nebus, que también pueden ser el cuarto tumor más frecuente, de origen neuroectodérmico, y es también fácilmente extraíble del epitelio. Trastornos asociados por diversos depósitos de sustancias metabólicas, mucolípidos, esfingolípidos, mucopolisacáridos, aminoácidos como la cistina, la tirosina pueden depositarse en la córnea. Enfermedades asociadas, o sea, trastornos asociados metabólicos pueden depositarse en la córnea. Por ejemplo, depósitos lipídicos en los triglicéridos elevados, la hipertrigliceridemia, y cambios por drogas con metabolismos de la cocaína que depositan en la córnea y la pacifican. Por ejemplo, la mucopolisacaridosis, con depósitos de mucopolisacáridos en la córnea, depósitos de triglicéridos, en este caso pacientes con triglicéridos elevados, hipertrigliceridemia, y depósitos en la córnea. Entonces hay también trastornos asociados a enfermedades sistémicas, metabólicas. El trauma corneal se divide en dos, o sea, los traumas corneales, en la superficie y los penetrantes. En la superficie tenemos las quemaduras tanto térmica, ultravioleta y química. En el caso de las quemaduras químicas, las más severas son por álcalis, por el pH. El pH de las lágrimas es 7.4. Entonces, si tienes un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico es neutralizado por el pH de la lágrima. En cambio, si tenemos un álcali, no va a ser neutralizado. Entonces va a ser mucho más, ejemplo típico, la lejía, ¿no es cierto? Accidentes laborales, casas por la lejía, van a hacer que sea mucho más dañino y penetrante una nosa por álcali que por ácido. Hay que hacer un lavado enérgico. Si el paciente llega a la emergencia con una sospecha de que tiene una exposición por ácido o álcali, más razón o un álcali, hay que hacer un lavado enérgico con cloruro de sodio. Si no tenemos cloruro, con lo que tengamos agua destilada, lo que tengamos, pues un lavado enérgico, para evitar que se siga impregnando la córnea del químico. Y luego ya de ahí se puede hacer una eventual referencia al especialista. Pero si sospechan de una exposición, inmediatamente lavado. Cuerpos extraños corneales pueden ser básicamente metálicos en soldadores, ¿no? Que no tienen protección, y estos soldadores acuden a la emergencia porque
tienen ya la exposición en el antecedente. Entonces aquí lo que hay que hacer es no tratar de extraerlo, ¿no? Porque si uno quiere extraerlo sin utilizar los medios adecuados, puede penetrar más el cuerpo extraño y irse hacia la cámara anterior, ¿cierto? Entonces, en estos casos hay que evitar eso. Por ejemplo, hay un cuerpo extraño metálico, ¿no? Acá, este cuerpo extraño podría estar tapando una perforación. Entonces, mejor remitirlo al oftalmólogo inmediato para que solucione el problema. Un cuerpo extraño metálico será generalmente soldadores que no tienen protección. Los traumas penetrantes, ¿cuál es la diferencia de penetrante y perforante? Es la noxa, ¿no? En el caso del penetrante solamente ingreso, pero el perforante tiene ingreso y salida. Entonces, básicamente los penetrantes tienen estos signos. Todos son signos de trauma penetrante. Si tenemos todos los signos, o sea, edema en la conjuntiva, la cámara anterior plana, esto se denomina atalamia, quemosis, atalamia, hipotonía del ojo blando. El test de Seidel tiene que ser positivo, o sea, le colocamos un colorante, lo vemos en la lámpara antiuda con la luz azul y vemos que sale un líquido dentro del ojo hacia afuera y el colorante lo lleva a un costado, test de Seidel. Seidel positivo, ya tenemos un trauma de todas maneras ya penetrante, un trauma ocular abierto, ¿no? Y los otros signos más. Por ejemplo, abajo hay un trauma ocular abierto con trauma corneal penetrante. En este caso, por la presencia de sangre en la cámara anterior, esto se denomina ifema. Este signo de sangre, ifema. Entonces hay aplanamiento, acá es una cámara plana, con ifema, con lesiones acá y usted de Seidel positivo. Finalmente en córnea, básicamente hemos dicho que muchos tratamientos son trasplantes, ¿no? Queratoplastia penetrante o QPP, en distrofias, degeneraciones, secuelas después de una infección, en general todo tipo de leucomas corneales, el tratamiento es queratoplastia penetrante. En cambio, el segundo más frecuente es la cirugía refractiva, sobre todo en pacientes miopes y astigmatas. La queratomiolisis in situ con láser se denomina LASIK, son siglas. En este caso, se saca una tapa de epitelio, puede ser con láser de femtosegundo o puede ser con microqueratomo manual, ambos mecanismos es similar, más preciso con el femtosegundo. Sacan un pedazo de epitelio y luego sobre el estroma actúa el excimer láser. Talla la córnea y se vuelve a poner la tapa del epitelio encima. Eso se denomina LASIK y es el procedimiento segundo más frecuente en córnea y más popular actualmente, probablemente ya desplaza el trasplante corneal, porque muchos pacientes se operan y tienen una recuperación más rápida. Por ejemplo, esta es una queratotomía radial. Antiguamente era un procedimiento frecuente, pero se hacían cortes, ¿no?, radiados sobre la córnea para corregir miopía, sobre todo. Esto ya dejó de usarse. Y el LASIK, ¿no? Lo que está actuando el láser ahí es en el estroma, ¿no? Este es el estroma corneal y el excimer actúa sobre el estroma. Luego, una vez que actúa corrigiendo la miopía y el astigmatismo, colocamos de nuevo la tapa que hemos extraído de epitelio encima, este es con queratomo manual, ¿no? El femtosegundo es mucho más preciso, ya no se ven este tipo de cortes, sino mucho más delineado y micrométrico que el microqueratomo manual que antiguamente se usaba, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a córnea? ¿Alguna duda?